En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a dar inicio, que Dios nos lo permite. La sexta sesión de nuestra clase de moral nos dice que el tema o la clase lleva por nombre sexualidad, planificación, basado en la encíclica Humane Vitae. Sexualidad, planificación familiar desde la encíclica Humane Vitae. Es un tema muy extenso, una clase un poquito larga, por lo tanto la voy a dividir en dos. La sexta sesión está dividida en dos. Ahorita voy a hablar sobre la sexualidad, la teología del cuerpo y algunos aspectos del tema todavía de la sexualidad. Si Dios nos lo permite, la próxima semana estaríamos profundizando ya directamente la encíclica Humane Vitae, que por cierto es la encíclica del Papa Pablo VI, la última encíclica que él escribió en el año 1968, que significa de la vida humana, Humane Vitae. Entonces, eso lo vamos a dejar como una segunda parte. Ahorita nos quedamos con sexualidad y teología del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, una clase dividida en dos. Sexualidad, iniciamos con sexualidad y teología del cuerpo. Repito, para la próxima estaríamos directamente analizando la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI. Como primer punto de esta clase, iniciamos con la sexualidad a la luz de la antropología. Anótenlo así, sexualidad a la luz de la antropología. Recuerden que la palabra antropología es antropos, hombre o cuerpo, antropos, hombre. Entonces, logo, estudio del hombre. Entonces, la sexualidad al estudio, perdón, la sexualidad a la luz de la antropología. Recordemos que hay la mayoría o varias ciencias que abordan el tema hombre, y vamos a echar un vistazo para que nos auxilien con este tema de la sexualidad. El tema del hombre, el de la dignidad y el amor. Sabemos que hay múltiples ciencias que pueden prestarnos su colaboración: la biología, la medicina, la psicología, la filosofía, la historia y por supuesto la sexología. Cada ciencia tiene su propio punto de vista, muy característico, llegan a sus propias conclusiones, pero la misión de la moral cristiana consiste en discernir los valores propios del ser humano. Anoten eso, por favor. La misión de la moral en cuestión de temas de sexualidad consiste en discernir los valores propios del ser humano, sin los cuales no le es posible realizarse como tal. O sea, hay valores inherentes en el ser humano y la moral trata de discernir, intenta discernir eso, sin ignorar o hacer a un lado los aportes de la ciencia. ¿Qué se entiende como por sexualidad? La vez pasada hablábamos algo también ya de sexualidad, la corporalidad del ser humano. Pónganlo como un punto ahí de que vamos a hablar ahorita. La
corporalidad del ser humano. Estamos hablando de la sexualidad desde la antropología, la corporalidad del ser humano. Un punto fundamental es aceptar la corporalidad propia del ser humano. Un autor espiritual, después si quieren conseguir un libro o investigar sobre él, su nombre es Thomas Merton. Este autor Thomas Merton, un maestro espiritual cristiano, dice que el ser humano, que nosotros no somos ni ángeles ni dioses, somos seres carnales, o sea, somos de carne. Él llegó a esa conclusión. Dijo, ¿qué somos, ángeles? ¿O qué somos? ¿Somos dioses? ¿Qué somos? Al final él dijo, somos seres de carne. Lo comento porque aquí el autor está diciendo que tenemos una corporalidad y aceptar esa corporalidad propia del ser humano. El espíritu y la materia son principios constitutivos de la persona humana. Eso es lo que lo constituyen como ser humano, el espíritu y la materia. Son dos grandes campos que le ha dado vuelta a lo largo de la historia y de los siglos, el espíritu y el cuerpo. Y son los constitutivos de la persona humana. En algún momento también, solo por aclarar, cuando yo estaba estudiando en el seminario, un profesor nos comentó que si no sería redundancia estar diciendo persona humana, si no era suficiente con decir persona. Y no es redundancia porque existe una persona divina. Entonces, para diferenciarnos de las personas divinas, por eso hay que decir persona humana. Entonces, repito, no es redundancia. Tenemos que especificar persona humana porque hay personas divinas. Entonces, nosotros no somos personas divinas, somos personas humanas, hechas de carne, de materia. ¿Sí me explico? Solo por aclarar eso de que suene como a redundancia, persona humana. Entonces no es redundancia, es persona humana porque estamos hechos de materia, de carne, y, y existen las personas divinas que es la Santísima Trinidad. Ok, ya le dejo ahí con esa aclaración. La realidad de ir más allá de la interpretación dualista propia del pensamiento platónico. Recuerden ustedes que Platón hablaba de un cuerpo, de un alma y hacía una separación, una dicotomía. Bueno, sin caer en esas separaciones platónicas, el cuerpo definitivamente no es la cárcel del alma, como lo pensaba Platón, eso quedó superado o quedó entendido. Una antropología dualista está viciada desde sus raíces para captar el sentido y la dignidad del cuerpo humano. Aunque también hay que decir que en su tiempo, en su época, pues pegó demasiado y tenía también su sentido. No es que Platón haya sido cualquier personaje ahí que se le ocurrió decir que el cuerpo y el alma estaban divididos. Por algo lo dijo y en su época pegó y trascendió demasiado. Sin embargo, ya las reflexiones antropológicas, cristianamente también, han optado por decir que no es una división, no está separado, somos una unidad. Eh, y se opta por decir que una antropología dualista puede estar viciando las raíces propias del sentido y la dignidad del cuerpo humano. Entonces ya va quedando como atrás esa mentalidad de dividir el cuerpo y el alma. Y bueno, siguen siendo temas filosóficos, porque igual no los podemos dividir, pero igual sí son cosas diferentes. Ahí está como el toque, ¿verdad? Una cosa es el alma, otra cosa es el cuerpo, pero al mismo tiempo es una unidad.
Veremos entonces también las consecuencias de este tipo de filosofías dualistas en la historia del pensamiento cristiano. A propósito, si tienen tiempo al rato o mañana, por ahí hay un video del padre, este padre apologista de origen venezolano, que le llaman el padre Luis Toro. A propósito de esto, le hicieron una pregunta ahí en un video. Tiene demasiados videos el padre en la rama apologética, en la defensa de la fe. Y se me hizo interesante porque le hacen una pregunta que le dicen, ¿por qué? Le dicen, Padre Luis Toro, contéstenos esta pregunta. ¿Por qué si el que cometió el error, el que pecó fue el cuerpo, por qué tiene que pagar el alma? Y bueno, ahí está la polémica, ¿verdad? Y el padre obviamente contestó la pregunta. Si tienen tiempo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron al padre Luis Toro? ¿Por qué si el cuerpo fue quien cometió pecado, por qué tiene que pagar el alma? Y el padre responde ahí con algunos textos bíblicos, etcétera. Ok, solo lo comento si tienen tiempo de investigarlo allí en YouTube con el padre Luis Toro. Ok, continúo. Creemos que el ilemorfismo aristotélico, ahora con Aristóteles sobre todo, fue explicar mejor la unidad del ser humano, ¿verdad? Eh, Esto del el ilemorfismo es también hablar de las formas, de la materia, la forma del cuerpo, etcétera. A salvaguardar mejor la unidad del ser humano. Aunque esta teoría pueda ser explicada hoy de otras formas y con otro lenguaje. Lo que, lo que no podemos decir es que el espíritu humano tiene cuerpo. Es más correcto decir o afirmar que el hombre es un ser corpóreo. Digamos que, según este autor, es incorrecto decir el espíritu tiene un cuerpo. Es más correcto decir el hombre es un ser corpóreo, un espíritu encarnado. Es más correcto. Que actúa y se manifiesta en todas sus expresiones corporales. Repito, es más correcto decir el hombre es un ser corpóreo, un espíritu encarnado que actúa y se manifiesta en todas sus expresiones corporales. Si hay algo que caracteriza a la persona humana es la unidad misteriosa y profunda. O sea, somos una unidad. Igual, como les decía, son temas filosóficos también, ¿eh? Aunque estamos hablando de moral, pero se relacionan con filosofía porque entran muchas preguntas en qué punto está el alma, en qué momento se unió, en qué momento se divide. Bueno, son algunas preguntas filosóficas que después pudiéramos también hablar sobre eso. Pero somos una unidad, cuerpo y espíritu, un espíritu encarnado. Si hay algo que caracteriza al hombre es la unidad. En la totalidad del hombre, cuerpo y alma no son realidades distintas, sino son niveles de una sola unidad interior. El ser humano único y entero es al mismo tiempo un ser espiritual y corporal. El espíritu humano solo es capaz de actuar cuando está comprometido con el cuerpo y encuentra en él su fundamento. Vuelvo a repetir, el espíritu humano solo es capaz de actuar cuando está comprometido con el cuerpo y encuentra en él su fundamento. Es que imagínense también que dijéramos que somos puro espíritu. No, el espíritu necesita el cuerpo, por si no, ¿cómo se manifiesta? Y el cuerpo necesita el espíritu, si no, ¿cómo se mueve? Aquí también quiero aclarar que para no enredarnos, algunos autores han optado
por hablar de cuerpo y perdón, de espíritu y alma como algo, como sinónimos. Algunos dicen que hay que distinguir si espíritu es una cosa, alma es otra, pero yo, la mayoría de autores cristianos o profesores que he tenido han optado porque espíritu y alma son casi sinónimos. Algunos hacen la distinción porque dicen que el alma es propia también de los animales, el alma también la tienen las plantas, el mundo vegetal. Entonces, como que ahí está una distinción. Y espíritu, alma espiritual, solamente la tiene el ser humano. Pero bueno, dejémosla como sinónimos. O al revés, he escuchado que el árbol tiene espíritu, pero no tiene alma. Esas personas. Ajá, también al revés. Ese es el argumento de esa idea. Em, mm, el espíritu humano solo es capaz de actuar cuando está comprometido con el cuerpo. Hasta las realizaciones más sublimes del pensamiento están marcadas por el sello corporal. Hasta los pensamientos más sublimes están marcadas por el sello corporal. O sea, todo está relacionado con nuestro cuerpo. Eh, alguna vez, siendo yo estudiante en el seminario, se me vino como una idea, como una cosa a la cabeza que se la expresé a un profesor. No sé si ya alguien antes de mí la había dicho y según yo fue como mi descubrimiento, pero nunca lo he, ¿cómo se dice? Nunca lo he sacado a la luz, nunca lo escribí ni hice un libro, pero yo le dije a mi profesor, profesor, yo alcanzo a percibir que mm, no hay nada en el cerebro o en la razón del ser humano que pueda ser captado si no es material. Todo lo que el ser humano, todo lo que el pensamiento, el cerebro logre captar está encerrado en lo meramente material. No puede pensar algo fuera de la materia. Y si lo quiere pensar, lo relaciona con la materia a fuerza. Y bueno, el profesor dijo, sí, tienes razón, pero y bueno, se hizo un debate ahí en la clase. Y hasta el día de hoy yo defiendo esa, no, ¿cómo se dice? Esa teoría o esa hipótesis charliana. Este, el cerebro no puede pensar algo más allá de la materia. Y si lo piensa, lo relaciona con la materia. Por ejemplo, pensar en el cielo, pero igual lo metes en la materia. Pensar en Dios, igual lo relacionas con algo material. Pensar en los ángeles, igual lo materializas. No sé si me explico. No parece, por ejemplo, la gente que han tenido experiencia fuera de cuerpo, por ejemplo, en un hospital, ¿verdad? Allá en el momento ya su corazón para y tiene después un recolecta. Siempre la palabra es como una luz, es como eso. Exacto, Es que, exacto. Tienen que eh, eh, materializarlo, si no, no hay forma. exacto, los ángeles no son bebés pelados, ¿verdad? Con alas, no son. Y Pero cualquier cosa que tu cerebro me lo tiene que materializar. y esa es una llamada de Vaticano. Yo escuché que el Papa quiere nueva arte, ¿verdad? Porque eh, ya es tiempo de ¿No? traer al día, ¿verdad? Es que artistas hoy debe estar pintando figuras de María con Jesús y José, ¿verdad? Porque pueden traer nueva, pero igual es experiencia humana. Sí. Solo viendo el arte de antes, ¿verdad? No es el mismo de tener artistas hoy tratando La, de... un, la única forma, no sé, ahorita se me ocurre, se me vino a la cabeza una luz, que ojalá que no sea la del bombillo,
pero se me vino a la cabeza una luz. La única forma de no materializar es que, al estilo de los santos, tuvieran una experiencia mística elevadísima con el mundo espiritual y que no la expresaran, que no la dijeran, porque el momento que la dices o la quieres expresar, ya tienes que materializarla. Tendrás que Es, dejarla ahí, no es pero muy bueno. igual al dejarla ahí te la imaginas en materia, no puedes de otra forma. Es como la palabra Yahweh, ¿verdad? O ese Yahvé, que no podían decirlo. Me gusta eso mucho de los Sí, 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 israelitas, sí. ¿verdad? Es que solo unas consonantes, ¿verdad? Pero igual hasta escribirlo, nosotros decimos Yahvé y no Sí, debemos. sí. Sí, ya lo estás materializando, lo relacionas ya con letras, con tinta, con una mano, un lápiz que está escribiendo. O sea, mi hipótesis desde que era estudiante de filosofía fue que, que el cerebro no puede indagar nada sin materializarlo. Hasta suena como un límite, ¿verdad? Hasta en eso estamos limitados, porque estamos dentro de la materia. Y vean lo que dice aquí el autor. El autor dice, nuestro espíritu no se expresa si no es a través del cuerpo. Repito, nuestro espíritu, hablando sobre la, la antropología, nuestro espíritu no se expresa si no es a través del cuerpo. Este queda entonces cargado de un simbolismo profundo, ya que es el que consiste y condiciona la posibilidad de todo el encuentro interpersonal y de toda la comunicación amorosa. En este sentido, el cuerpo tiene una dimensión epifánica, o sea, una manifestación, ya que solo por medio de él podemos expresar lo más profundo de nuestra intimidad. Sí, claro, por eso las relaciones de persona a persona, claro, porque se entrelazan eh, eh, espíritus también, ¿verdad? No es solo un cuerpo que está ahí. Me da risa porque aquí mi compañero sacerdote vacilando cuando llega alguien desconocido, dice, ya llegó un cuerpo, como diciendo, llegó un saco de papas, ¿verdad? Y no es un cuerpo nada más, es un cuerpo espiritual, que en el momento que tú interactúas con él, se entrelazan personas espirituales. Ahora imagínense cuando son relaciones ya de matrimonios o relaciones de noviazgo, relaciones más íntimas, claro, se entrelazan espíritus más allá del cuerpo. Bueno, la Constitución Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, superando la desconfianza hacia lo corporal propia en estas épocas de ciertos ambientes cristianos, dice lo siguiente: en la unidad del cuerpo y del alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material. Qué interesante, ¿eh? Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, literalmente dice, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, coma, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza de su creador. Qué bonito está esto. Voy a volver a repetirlo. En la unidad del cuerpo y del alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza de su creador. Por lo tanto, no debe despreciar su vida corporal. Atención ahí, por aquello de que cómo odio mi cuerpo, después de eso de hacerle daño a mi cuerpo, no quisiera tener este cuerpo. Agradécele a Dios, al Creador, que te dio un cuerpo por el cual estás unido al universo, estás unido a la materia, estás unido a la creación. Entonces, no debe, por lo tanto, textualmente estoy leyendo Vaticano II, ¿eh? Por lo tanto, no debe despreciar
su vida corporal, sino al contrario, debe tener ese cuerpo por bueno y honrarlo como su propio cuerpo, como una criatura de Dios que ha de resucitar en el último día. De ahí la dignidad al cuerpo, y todo lo que encierra y lo que conlleva el hablar. Por eso es una antropología cristiana. Imagínese también el católico romano es menos, sí resaltamos la encarnación, sí resaltamos, sí, pero Claro. el lado ortodoxo del mundo resaltan más este momento. Y yo pienso es algo que podemos contemplar, porque lo que está diciendo suena tan poderoso, pero imagínese Dios mismo, ¿verdad? Engendrado, no creado, todo eso, ¿verdad? Para una palabra es tan grande que Él o Dios se encarna en una persona y se hace hombre. Eso es demasiado grande. Sí, Hasta, la palabra teológica es asumió, asumir la carne, se metió a ella. imagínese hasta que uno puede discutir entre resurrección y asumiendo la carne, ¿verdad? Son dos puntos. No es uno, ¿cuál es más importante? Bueno, no hay resurrección sin asumir y sería tampoco sin asumir no hay resurrección. Son dos puntos muy grandes y tal vez los católicos romanos debemos resaltar ese Esa conocimiento. parte. Sí. Claro, claro. Ahora vamos a entrar a otro aspecto, vamos en la misma línea, en otro aspecto que dice la distinción y la reciprocidad entre hombre y mujer. Hablando de cuerpos, Este es mi cuerpo, hombre. Este es el cuerpo de ella, mujer. Vamos a hablar sobre eso, está súper interesante. Este es mi cuerpo, que soy hombre. Este es el cuerpo de ella, que es mujer. Pero al final dos cuerpos y al mismo tiempo distintos. La corporalidad aparece bajo una doble presencia en el ser humano. Atención ahí. La corporalidad, sí, cuerpos, pero en una doble presencia. Aparece en una doble presencia. Punto y seguido, el hombre, maneras de vivir el cuerpo. Atención ahí. El hombre y la mujer manifiestan las dos únicas maneras de vivir el cuerpo. No está hablando de una tercera, Y obviamente creo que también se remite al libro del Génesis. Hombre y mujer los hizo, varón y mujer. Entonces, pero el autor lo traduce así: el hombre y la mujer manifiestan las dos únicas maneras de vivir el cuerpo. Es un cuerpo, pero se manifiesta en hombre y mujer. La sexualidad, en este sentido amplio de la que hablan los psicólogos, no es un simple vestido. Cuidado con esto ahí, interesante. La sexualidad no es un vestido añadido a nuestra estructura, sino más bien es un eje básico y fundamental de la misma persona. Qué interesante. Por eso, permítanme hacer un paréntesis ahí con el tema de la ideología de género. Este señor Agustín Laje, un argentino católico cristiano, que dice que la ideología de género, entre otras intenciones, tiene como principal intención dejar en blanco, una tabla en blanco, la esencia del ser humano para que él pueda reconstruirse como quiera. Entonces, pretende dejarte en blanco, como no, tú no eres lo que piensas, estás totalmente en blanco, estás limpio, puedes partir de ahí para definirte como quieras, como como un hombre, una mujer, un gato, un perro, lo que quieras. Entonces vamos a llegar al momento donde, ¿qué soy? No soy nada, estoy en blanco. Es como una hoja totalmente limpia donde puedo empezar a escribir. Entonces quitan todo rasgo de sexualidad, de esencia del creador en nosotros y construye lo que tú quieras. Y después vienen ya aberraciones sí, aberraciones donde ya van en contra de la dignidad y de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ok, como estoy en blanco, yo puedo imaginarme ahora que soy un gato, que mañana soy
un caballo, mañana quiero ser mujer, pasado mañana quiero ser hombre, y entonces es un total descontrol de la esencia y de la naturaleza del ser humano. Pues este ¿Ese es autor, un antropólogo o qué es? Agustín Laje, es un filósofo y politólogo argentino a favor de la vida, y ya da muchas conferencias también, si quieren escucharlo, muy bueno el señor, eh, y con principios muy cristianos, muy católicos. Agustín Laje se llama, de origen argentino. Ok, entonces el autor dice que, que la sexualidad no es algo que le fue como guindado al hombre, un simple vestido que le añadieron. No, la sexualidad es el eje básico y fundamental de la misma persona. El ser del hombre entero, desde sus extractos biológicos hasta las expresiones más anímicas, se, se vive desde su peculiar sexualidad masculina o femenina. Ya lo Sí, demás, que inclinaciones, que yo, bueno, ya es un rollo, ya son, desde mi punto de vista, también ya son aspectos también psicológicos y bueno, de otra índole, ¿verdad? Ojalá también podamos tocar esos temas más adelante. Voy a revisar tema de de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera. el Por ello, único, pero mi único, yo tengo solo ese comentario, no quiero parar ahí también, pero eso es uno de las ciencias que estamos, no está cerrado, comprende, no ha llegado al límite de ciencia. Y bueno, yo no quiero impedir esa clase, obvio, pero es uno de es como decir que no podemos llegar a la luna, pero después llegamos a la luna. Es que hay ciencia atrás de la sexualidad también. Por ejemplo, no hay un gene, ¿verdad? Ese es uno que existe, le dice la ciencia. No hay un gene identificado para homosexualidad, por ejemplo. Pero a la vez, y la gente no sigue leyendo, dice, pero tampoco no hay un gene que identifica tampoco heterosexualidad. Es un ejemplo de ciencia, que ellos no andan diciendo nada definitivamente. Como yo digo, no es caso cerrado. Usted está nombrando un autor y para tener discusión tenemos que traer otro, pero yo no quiero claro, hacer eso. No estoy. Me gusta cuando está llegando a hablar del hombre y la mujer y su espíritu, ya, que es algo dejando un poco abierto a otras cosas, ¿verdad? Que no está cerrado, por ejemplo, digo, no es, como digo, ya, padre, disculpe, ya. Es no, que, tranquilo, tranquilo. al final nunca hay que separarnos de la ciencia y eso también es la fe el razón va mano y mano. Cuando descubren y identifican y van así analizando, eh, no está cerrado, lo que nada más quiero decir, no está cerrado. Me Claro, gusta que está enseñando, vamos así, pero para irnos cerrando, como ya es ley natural, ya yo lo voy a decir que no estoy seguro, padre. Hay muchas evidencias y muchos estudios. Ni es el claro. momento para presentarlo, porque al final estamos en eso como iglesia, ¿verdad? Que también alguien dice, esos locos teólogos de Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, Esos ajá. son sacerdotes, obispos, laicos estudiados, no están llegando a sus conclusiones al azar o por locura. Es, pero ¿y qué estoy yo en Nosara? No necesito estar en eso, pero como clase debemos ser que es un campo, hay campo para explorar más, nada más, es lo que yo digo. Porque hoy en día no podemos, no va a ser bien a poner orden así diciendo que así es y después como queda mal cuando la ciencia viene diciendo no, pero ya tiene mucho, ¿verdad? Si quieres un ejemplo, casi en toda cultura hay un tercer género, por ejemplo.
y diferente vocabulario acompañarlo, ¿verdad? Y, Sí. pero hay que ir por las culturas donde está y ver cómo la manera de manejarlo, ¿verdad? Y casi siempre son gente excluida, entonces regresamos al punto de hoy de exclusión. Por eso, ya, disculpe, padre. Usted sabe, yo no, Ok, yo no sé quién soy yo, no estoy con problemas, nada de eso. Es el que autor dice, sigo leyendo, el autor dice que la sexualidad no, obviamente lo implica, pero no está totalmente limitada a los órganos específicamente del varón y la mujer. La sexualidad abarca muchos otros aspectos, ¿verdad? En el varón y en la mujer. Eh, y otros caracteres distintivos. imagínense, de esa misma antropología también usan la palabra espíritu también. Es que ahí no es blanco y negro con lo que es. Digo, la manera de formarme, Dios me tiene formado, pero gracias a Dios no hubo un trauma sexual en mi vida, yo digo. Yo, gracias a Dios, pero yo puedo comunicar 10 nombres ahora que conozco personalmente con traumas, ¿verdad? En su vida, por Ajá, ejemplo. ajá. Eso es parte de la formación de uno. Ahora, para deshacerse de eso y es que es no, tal vez en el apuro, ¿verdad? El nacer, gracias a Dios, Dios tenía un plan tan grande, pero el puro es el bebecito naciendo, ¿verdad? Eso sí sabemos. Y Ok, también se dice que la cultura obviamente tiene mucha influencia en la distinción de los sexos, sobre todo en la formación de ciertos aspectos secundarios de ser hombre, ser mujer. La división entre hombre y mujer tiene raíces más profundas aparte de la cultura. No se explican por la pura sociología o la pura cultura. Son más profundas, más teológicas, más filosóficas. La masculinidad y la feminidad es algo con lo que se nace, aunque luego se vaya desarrollando bajo la influencia de un ambiente cultural o sociológico, etcétera. La experiencia de todos los tiempos nos ha constatado un nuevo aspecto, la la llamada mutua entre estas dos formas de existir. El autor está dando por hecho que son dos formas de existir, como él mismo lo dijo, el cuerpo se manifiesta en hombre y mujer. Hombre y mujer se sienten invitados a un diálogo que no es sino que no es ni puede ser idéntico al mantenido con el propio sexo. Ah, interesante. O sea, yo puedo tener un diálogo conmigo mismo y con otro hombre como hombre, pero jamás va a ser el diálogo con alguien diferente a mi sexo. Interesante esa apreciación del autor. O sea, el tema del diálogo, de interrelacionarte, jamás va a ser cuando entras en un diálogo diferente, ¿verdad? De hecho, platicando con algunos jóvenes, me dicen, padre, ¿por qué la mayoría de parejas normalmente se casan o se unen siendo como polos opuestos? Y sí, hay un gran porcentaje de parejas polos opuestos, ¿verdad? El esposo totalmente serio y la esposa totalmente hablantina, cosas así. El esposo muy social, muy sociable y la esposa muy tímida. A veces son pocas las parejas que como que son iguales. Y Bueno, ahora para ir con su línea también, porque yo también tengo información de eso. Imagínense hasta las hormonas femeninas y las hormonas masculinas, testosterona y la estrogena. Imagínense, claro. son opuestos. Uno es más pacífica, más emocional y el otro más agresivo. Ujú. Aunque, aunque en cada uno tenemos ciertas cantidades, pero de esos polos nace el bebé. Entonces sí hay mucho ahí, padre. Claro, No claro, claro, creo que la claro, gente piensa que soy un rebelde solo por ser rebelde, que si la ciencia me fascina. Ese es un dato que podemos decir en voz alta, que las hormonas y muchas cosas son polos diferentes, ¿verdad? Que Em, en eso Dios decidió crear un bebé, ¿verdad? En esas diferencias. claro. Esto significa que la mujer
se descubre como tal ante la mirada del hombre y viceversa. El hombre llega también a conocerse en relación con la mujer. En eso sí estoy de acuerdo totalmente. De hecho, yo soy de la idea de que la- lo que lo que nosotros deberíamos de tener de mujeres, las mujeres lo aportan y lo deberíamos de aprender de ellas y nos hace bien aprenderlo. Y lo que ellas deberían de tener de hombres, nosotros lo aportamos y ellas les hace bien aprenderlo. No sé si me explico, ¿verdad? Por ejemplo, la subjetividad de ellas en general, ¿verdad? Son términos generales, pero en general el mundo femenino es más subjetivo, ¿verdad? Por eso aprecian tanto una flor y se quedan viendo detalles, porque el mundo femenino es más subjetivo y el mundo masculino es más objetivo, ¿verdad? Más frío, va directo, no se queda tanto viendo una flor, simplemente camina y ya, y va directo al punto, bueno. Pero esa subjetividad de las mujeres, cuando el hombre la asimila, le hace bien asimilarla y hasta incluso ponerla en práctica en cierto momento. Y a la inversa, la objetividad de los hombres, cuando una mujer la entiende, la comprende, también a ella le hace bien en cierto momento hasta aplicarla, ¿verdad? Aunque no sea propio de ella, pero esa objetividad del hombre asimilada por ella como mujer le hace bien. Y a nosotros la subjetividad de ellas, cuando la asimilamos, también nos hace bien, ¿verdad? Luego las señoras dicen, ay, mi esposo ya lo veo más sensible, ya riega las flores, ya le echa agua a claro, hay un poquito de Ya llora la película romántica. ya llora cuando ve una película, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un complemento, al final de cuentas hay un complemento ahí. El hombre llega también a conocerse en relación con su mujer. Por algo, cuando Adán vio a Eva, dijo, ella sí es mi esposa, ella es carne de mi carne, huesos de mi hueso. Siempre existe la nostalgia de un encuentro que se despierta y explicita en el mutuo deseo por el que se sienten atraídos los dos. La relación, pues, entre el varón y la mujer se reviste siempre de una dimensión sexual, lo cual no significa que tenga que hacerse necesariamente referencia a lo genital, pero sí un encuentro entre hombre y mujer. De hecho, la sexología nos dice que se puede afirmar que en su aspecto esencial, es decir, en su aspecto psíquico, la sexualidad humana puede alcanzar un desarrollo considerable, prescindiendo casi por completo de la colaboración del sistema genital. Oigan, escuchen esto. Dice la sexología que en cierto momento se puede prescindir de lo genital solo con un encuentro entre hombre y mujer, eh, considerando toda la dimensión de carga masculina y femenina, ¿verdad? Por aquello del tema de la amistad o de la relación que un papá puede tener con su hija, con su hermana, o sea, es relación de hombre-mujer y se alcanzan niveles de sexualidad de varón a varón-mujer, ¿verdad? Obviamente estamos en una mentalidad latina, los latinos somos muy dados, digo, somos la mentalidad, me refiero en general, a que si un hombre platica con una mujer ya es que ya le está echando los perros, ¿verdad? Jamás va a decir, no, pues es una relación que una amiga que yo tengo. Acá en América Latina si ya está hablando con una mujer, es que ya, casi que ya, acá en América Latina decimos, ya le está echando los perros. Pero bueno, aquí el autor dice que un nivel alto de manifestación de sexualidad humana puede alcanzarse desarrollado, incluso prescindiendo de lo genital. Más aún, un síntoma de que la persona ha alcanzado un alto grado de armonía e integración radica en el hecho de poder mantener relaciones sexuadas sin que éstas despierten resonancia en lo genital. Uy, pero sí son niveles elevados, ¿eh? Vuelvo a repetir, la relación que tú puedas tener con una mujer que es tu cuñada, es tu prima, es tu hermana, y alcanzas niveles sin que se atraviese lo meramente genital, ¿verdad? Hay Pero no sé mucho, qué opinas.
No sé qué opinan ustedes de esto. Yo digo América Latina, pero igual puede ser que en Europa están igual. Pero cuando sale, por ejemplo, una palabra que Jesús tenía como mujer especial, María Magdalena, automáticamente el mundo quiere ponerlo genitalmente. Ajá, Y esos escritos que existen. Yo tomé un curso en María Magdalena y ese es el mundo feo, porque claro. no solo es posible, es probable que Jesús y María Magdalena tuvo ese tipo de relación que estás hablando. Más Exacto, alto exacto. de Buen punto, adelante. Marcos. Buen punto. Y vea, hasta esa señora que yo leí, ella dice que ese momento cuando Jesús está en la tumba, que él, el lado humano de él, no Dios, el lado humano necesitaba a ella fuera de la tumba. Y no se, hablando no genitalmente, esa es una relación profunda, porque los otros hombres no pudo dar a Jesús esto. Y su madre es otra cosa. Entonces, ese esperando a alguien allá a la tumba que resucita. Y cuando él aparece a María en uno de los evangelios, no estoy tan bueno memorizar nombres y citas, ella está tratando de recordar esta relación humana y él dice, no, ya es un nivel hasta más arriba, ya soy, ¿qué era la palabra que él dice a ella? Que ella reconoce y él dice, ¿qué es lo que tengo que ver a la Biblia? Pero es hermosa, que ella está, Sí, eh, sí, sí. eh, el nivel Pues ya está más alto, él sí, va a más Dios, alto. ahora él es más alto, él está resucitado, ya está en forma para estar con el Eh, Padre y está entre, bueno, Forma hermosa es. divina puede ser. Sí, sí, excelente. Ok, aquí viene algo interesante. Dice, sin embargo, en esta relación de hombre-mujer, también a este nivel no genital, estamos hablando de donde no hay una atracción genital o una inclinación genital, es posible o hay un riesgo de quedarse en la superficialidad y convertir la relación de hombre-mujer, que como yo decía, puede ser con tu cuñada, tu hija, tu prima, o en el caso de las mujeres, tu primo, tu hermano, se corre el riesgo de que se convierta en un diálogo egoísta y que termine en cosificando a la persona. La verdadera comunión humana entonces se realiza en la apertura al otro, pero como persona, para no cosificarlo, no convertirlo en un objeto, en una cosa. En este sentido, no existe complementariedad si no se supera el, el sexismo, es decir, la tendencia a tratar al otro como un mero objeto sexual. Sí, sí, claro, entonces están las dos, si se dan cuenta, están las dos, como digamos, los dos riesgos, ¿verdad? Riesgos, sí, los dos riesgos. Una, a inclinarse por lo meramente genital y convertirlo en un objeto sexual, o la otra, decir, no hay nada de sexualidad, de genitalidad, pero terminaste siendo egoísta y lo cosificaste, ¿verdad? Y es un objeto para ti. Solo lo ves como algo que usas y que te sirve en el momento y lo desechas. Entonces están los dos extremos, ¿verdad? Riesgosos también. Entonces, entonces ¿qué nos queda? Quedarnos en el equilibrio. Pero bueno, esto es en relación solo de hombre-varón, ¿verdad? Perdón, de hombre-mujer. Eh, ya otra cosa es cuando es lo conyugal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta aparte de Marcos? Los demás no los estoy enredando, ¿estamos bien? ¿O bien Padre, pero, enredados? padre, pero también ese tipo de relación también sea ya al final, en el ocaso de la vida del hombre, y cuando los esposos ya llegan a una vida más adulta y todo, ya el término popular que se dice, ¿verdad? Es que ya somos amigos, es que Ajá, ya no también somos amigos en términos de amistad, claro. en términos ya de esposo, ¿verdad? Porque tú lo relacionabas ahorita en términos de Y hombre-mujer. tiene razón, también puede ser también en la misma vida conyugal cuando ya han avanzado mucho en su relación. Y no tanto tal vez allá al final, sino por alguna enfermedad, por alguna situación. Al menos Gerardo Cabarceta nos contaba en una ocasión de un matrimonio que no pudo consumar porque la muchacha en la noche de bodas tuvo un accidente y quedó cuadraplégica. Entonces ellos no llegaron hasta el momento de la intimidad,
pero todavía a la fecha todavía están juntos. Ujú. Todavía ellos, Bueno, ellos ustedes, la mayoría de ustedes que viven ya una vida conyugal me podrán corregir en esto. Yo he escuchado en ciertos casos ya de experiencia de muchos años y por diferentes situaciones donde los esposos ya expresan que viven después de todo lo que ha sucedido, enfermedad y ya incluso una vida de adultos mayores, expresan lo siguiente y dicen, ahora vivimos como hermanos, pero no dicen, ahora vivimos como amigos. No sé por qué solo lo expresan como hermanos y no dicen vivimos como amigos, pero bueno, solo es una observación, que ustedes saben más que yo. Yo tengo 60 y voy a cumplir 62, padre. Eh, Ajá. ok, es uno. Estoy muy interesado en esa parte por todas las razones, ¿verdad? Eh, yo estoy recordando en mi universidad tomé un curso y era parte, bueno, era adicción, drogadicción, pero muchas cosas, ¿verdad? Y uno de los proyectos un señor hizo era la sexo en la segunda época, o cómo es sexo en la, bueno, sexos viejos. Y lo que es Ajá. interesante, porque también es, si vamos solo a ser hermanos o solo ser amigos, tampoco no es saludable en la pareja, ¿verdad? Estamos hablando de conyugal ahora, ya entramos eso. Pero también él dijo, es que es como el cerebro, hay que siempre estar reiniciando y no es igual, no va a ser igual. Pero él dijo, y por ejemplo, voy a ir directo, imagínense, no toman mano y mano. Imagínense una pareja que tiene ya 30 años de casados y ya no ando mano y mano. Eso está mal. O Ajá. en ese curso, él está aplicando lo que es joven al viejo. Y que cuando uno tiene 14, 16 años con su primer novicita, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Tomar la mano. Es la primera. Sí, Después claro, claro. una caricia. Y yo recuerdo a mi papá también, ya mayor, diciéndome, Marcos, ya no funciona igual, pero lo que quiero de su mamá es que me acaricie mi cara. Oiga, ¿ve? Eso Sí, sí, es. Entonces, si vamos solo amigos o solo hermanos, eso también es, hay que aconsejar la pareja conyugal, es que la expresión, la sexualidad, y eso es donde la sociedad ha hecho mal, es definirlo por el pene y la vagina, ¿verdad? O tetas, ¿verdad? ¿Cómo somos tan cochinos, verdad? Eso no está limitado ahí. Y las mujeres que han perdido sus senos por cáncer saben eso. claro. Los hombres que ya tienen la impotencia buscan una pastilla y eso no es sexualidad para gente conyugal, es afecto físico, ¿comprende? Sí, claro, Es, entiendo. entonces, no hay que dejar la pareja ser amigos tampoco, ¿me entiende? La pareja vieja debe seguir en su vida sexual, pero no solo codificarlo con los genitales, eh, vea lo que mi mamá extrañaba después de 15 años sin mi padre. Ella extrañaba no el hombre montándole sexualmente, pero faltando el calor de tener el cuerpo a la pareja, ¿verdad? Eso suena raro. O Sí, abrazar, o abrazar, ¿verdad? Imagínense no tener eso y el efecto físico. sí, A mí claro. me gusta lo que estamos haciendo ahí, Nam. Yo no quería impedirlo con mis comentarios anterior, pero yo creo en eso mucho, analizándolo, ¿verdad? Pero esa expresión físico que no es genital, pero igual, ¿verdad? Y ahí voy al baño, ya está la mujer tirando un pedo, ¿verdad? Ya, eso es parte de esa experiencia, es intimidad y nunca hay que dejarlo, hay que siempre fomentarlo, siempre. Y es Claro. algo, es duro porque tenemos la tendencia de solo pensar, ese ya no es, no, ya, andar mano y mano al parque. Imagínense el hombre viejo andar con su vieja, ya mano y mano. Qué hermosa, ¿verdad? Ese es un amor profundo, pero él está expresándose
sexualidad, porque está tomando mano y mano. Y no es necesario, podemos andar mejor sin mano y mano. Se complica, pero hacerlo Claro, bueno, disculpa interrumpir, pero es que es un punto muy importante que no es amistad y no es hermano, no debe ser. Si se siente así, ocupa un poco entregar, meter otra vez la sexualidad, no genital, pero ya hay caricias, ¿verdad? yo termino con un texto de San Pablo a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Bueno, no yo, el autor termina cierra un poquito aquí la reflexión, el tema con carta a los Corintios, primera carta, capítulo 9, versículo 27, donde San Pablo dice que con el cuerpo hay que glorificar a Dios, pero alguna inclinación depravada que puede venir del corazón, obviamente hay que negarla o erradicarla, pero eso de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, desde la teología y desde la perspectiva paulina. Por esto, el párrafo donde dice que herido por el pecado, el hombre experimenta, sin embargo, la rebelión del cuerpo. Herido por el pecado, el hombre experimenta la rebelión del cuerpo. La propia dignidad humana pide que glorifique a Dios en su cuerpo y no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. Entonces, al final, también con todo nuestro ser, como decíamos al inicio, con toda nuestra unidad que nos constituye como hijos de Dios, como personas humanas, al final buscar la glorificación de Dios y la estabilidad en este mundo donde Dios nos ha puesto para la felicidad de nosotros mismos. Y los psicólogos le llaman la mejor versión, ¿verdad? Me ha gustado ese título de la psicología, sacar tu mejor versión. Entonces uno logra su mejor versión, con todo lo que conlleva la unidad del cuerpo, del alma. Somos cuerpo, somos sentimientos, somos afectividad, somos cerebro, somos todo un complejo de cosas que provocan la unidad en lo que Dios quiso de nosotros y de nosotros también en gran parte, ayudados por la gracia, dependerá nuestra mejor versión. También teológicamente hablando y desde mi experiencia, yo les compartía a las personas en alguna homilía dominical, que la mejor versión la vamos a lograr si Dios quiere y nos esforzamos en el momento de la resurrección. Se manifestará la versión original de lo que somos, ¿verdad? Glorificados en cuerpo y alma ante Dios. Pero obviamente mientras transitamos este mundo, pues llevaremos el peso también de las negligencias y la concupiscencia, como decían los antiguos padres de la iglesia, que nos inclina al pecado, ¿verdad? No sé, se me ocurre decir ahorita que el culpable o el que está inclinado al pecado no solo es el cuerpo, también el alma. Digo yo, no sé, es una cosa, un charlismo, ¿verdad? Pero por ahí vean el video del Padre Toro donde le preguntan que por qué si el cuerpo comete pecado, por qué castigan el alma. Yo creo que si somos una unidad, pues si nos vamos al guindo, se va todo completo. No es que el alma dice, yo aquí me quedo. Se fue con todo. Eh, y se mancha todo, ¿verdad? Pues si somos una unidad. Pero bueno, como dice Marco, son cosas mías. Entonces, glorificar a Dios con todo lo que somos, como dice San Pablo, y rechazar eh, esas inclinaciones depravadas que pueden venir del corazón, como ya lo dicen los evangelios. De ahí proviene todo lo malo, como también puede nacer todo lo bueno, ¿verdad? Em, pues hasta aquí le dejamos. eh, la próxima compartiremos, esperamos en Dios que ahora sí estemos todos presentes, estén todos, y hablamos sobre la tarea
el privilegio paulino y el privilegio petrino. Y nos vamos a meter directamente con la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI, escrita en el año 1968, con el tema de la vida humana. Muy bien. ¿Alguna cosita, alguna? Anita, José, Omar, Franklin, Karen, Marcos. Término nuevo aprendido hoy. Somos espíritu encarnado. Sí, sí, sí. Y yo espero que es así, porque si yo no quiero, digo, perder esa persona, ¿verdad? Yo sé que mi cuerpo y mis memorias, no sé, imagínense, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer cada uno si estamos en ese cuerpo místico después? ¿Se borra totalmente quién soy? Ya, eso no sería, bueno, yo no sé, ¿ves? Es duro eso. Porque quiero perderme, eso sería humanamente humano, ¿verdad? Yo no quiero perder a mí, pero tampoco no sería crear a alguien o creado en Dios en su imagen y después borrarlo por completo, ¿verdad? Que no hay rasgo, nada de Marcos aquí en la tierra. No sería, yo no quiero, yo no quiero. Aunque mi hermana siempre dice como un bebé saliendo de nacer, no recuerda nada de antes también. Pero ese bebé aquí en la tierra tiene su persona, tiene su sabor, su esencia. No, Claro, no es que no creo, vea, no sé. Tiene que ser el alma, tiene que ser estampada también con Marcos, que el alma de Marcos es alma de Marcos, Pero ¿verdad? también cuando se habla de la resurrección, se habla de que vamos a resucitar en espíritu y en cuerpo. sí, cuerpos glorificados, dice San Pablo, Ajá, ahí también se reafirma eso, que somos cuerpo y y espíritu, alma. Sí, y sí. alma. Porque Ujú. si Y no, sería borrado completo y sería como meter una gota de agua en el mar, sería nada. Marco, pero entonces sí, sí, sería mucho mejor entonces llevar todos los recuerdos, lo bueno y lo malo y todo, llevarlo al cielo. porque, porque vean, Eso puede ser purgatorio. vean, si la teología cristiana dijera que solo se va a salvar el alma, entonces estaríamos mal, porque entonces aquí el cuerpo, ¿qué? ¿De qué sirve? Aquí lo dejamos. Pero no, la teología cristiana dice resucitarán en cuerpo y alma, un cuerpo glorificado, dice San Pablo. O sea, van los dos. ¿Cómo le irá a hacer el Señor? ¿Quién sabe? Pero van los dos glorificados, un cuerpo glorificado, dice San Pablo. Resucitaremos con un cuerpo glorificado, o sea, sí, va lleno de gloria y va con todo lo que es o lo que era, nada más que glorificado. Un Igual libro, es fácil decirlo con palabras, ¿verdad? este Sí, libro, La cabaña, no es, vea, no lo toma como teología alta ni enseñanza de la Iglesia Católica, pero la cabaña tiene, este hombre conoce el espíritu y es un cuerpo, pero es diferente. Él está viendo a su padre que está en forma espíritu. Vea, ese es otro cuento. Bonito, porque ok. la relación, vea, ese es otro, por ejemplo, la comunión de los santos. Vea, si estamos en comunión, igual es una relación. No es que están los santos todos sonriendo ahí, solo sonriendo y solo sonriendo. Tiene que tener una relación, algo. ¿Sí o no? Es comunión de los santos, no es, ¿qué? Una mezcla, una sopa de los santos. No es sopa de los santos, es comunión. Claro, claro. Bueno, estamos allá a la orden. Dios me los bendiga. Demasiado grande esa clase, padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias, padre.